Hola profesor, espero haya tenido un buen día. Mi nombre es Wilmer Reluz y yo voy a hablar sobre mi pequeño proyecto de evaluación que ha sido utilizando el sensor de temperatura y he incluido algunos LEDs para medir esa temperatura. Vamos a explicar el código y lo primero que he hecho es incluir la librería que previamente ya había instalado. En la parte de programa me ubiqué y añadí o incluí la librería descargándola. Y acá puede ver la librería que he utilizado, el DHT Sensor Library. Y acá llamo a la librería para poder utilizar el sensor de temperatura. Luego lo que he hecho es definir dos variables constantes, una que me mostrará el pin digital, número 13, y otra que me mostrará el tipo de sensor, ¿no?, que voy a utilizar. En este caso es el sensor de temperatura. Luego he declarado cuatro variables, tres de valor entero que me van a guardar el pin del pin donde irá conectado cada LED, el LED verde, el LED rojo y el LED amarillo. Y luego he declarado otra variable de tipo float que es temperatura, que me va a guardar la temperatura que haya captado el sensor de temperatura. Luego lo que hemos hecho, hemos inicializado el sensor DHT11, que es el sensor de temperatura, poniendo el pin, en este caso es el pin 13, y el tipo de sensor. En setup hemos inicializado la serialización o el puerto serial y luego hemos comenzado a ejecutar el sensor, ¿no?, por así decirlo, para poder utilizarlo. Y también después de esto, hemos también inicializado los LEDs para poder utilizarlos y le indicamos que es de tipo salida. Luego en el loop hemos declarado una variable temperatura y esta variable temperatura lo que va a hacer es guardarme la temperatura que capte el sensor. Luego verificamos si es que la temperatura, si es que esa variable temperatura tiene algún dato. Si es que no tiene, me mandará como mensaje un error y retornará para que termine, para que el bucle se corte. Luego lo que hemos hecho es hacer una condición para poder ver la temperatura y poder ponerla si es que si hace frío, calor o es templado. Y para eso hemos verificado la temperatura. Si esta es mayor o igual a 27 y menor o igual a 29, es un clima normal, templado, por así decirlo, y me enciende el LED verde. Luego, si en caso la temperatura no llega a esta condición, decidimos a la otra condición, que es si es que la temperatura es mayor a 29. Si es que es mayor a 29, me va a encender el LED rojo. Y luego, si es que no se cumplen esas condiciones, el else, que se va a ejecutar cuando no se cumplan, y es cuando va a ser el clima o la temperatura va a estar o va a ser mucho frío. Y en ese caso me va a encender el LED amarillo. Luego lo que hago es imprimir la temperatura que ha captado el sensor. Y le doy 2 segundos para que vuelva a ejecutar, me vuelva a ejecutar el código y ver de manera simultánea la temperatura. Y luego he puesto el check para verificar si el código está bien, y acá me mostrará si el código compila de manera correcta, y en esta parte de acá subimos el código al Arduino. Ahora voy a continuar con Python. Lo primero que hemos hecho es importar la librería serial para poder conectarnos al puerto. Luego, dentro del bucle, que es como un log en Python, en Arduino como un log, lo que me va a hacer es verificar si es que la conexión está bien hecha. Si en caso no, si es que no se ha conectado al puerto serial de manera correcta, que me muestre un mensaje. En caso no ocurra eso, que me lea la línea de datos, que lo limpie, y después también que le haga una limpieza. Ya convertido a un array acá, lo convertimos a un array, lo limpiamos, le hacemos una limpieza más profunda, reemplazando algunos datos para limpiarlo, y después imprimimos la respuesta que nos da la ejecución de este programa, que me traerá los datos que me mostrarán el puerto. A ver, voy a ejecutar el programa de Python para poder ver lo que nos muestra.
Y ahí podemos ver la temperatura que nos muestra que está captando el sensor de temperatura. Y lo capta en grados centígrados. Y ahí está el proyecto, profesor. Y acá estoy yo, profesor, para que me pueda crear. Y acá está el proyecto. Cuando la luz está en verde significa que está en una temperatura normal. Y acá lo podemos ver en la consola del Arduino, que la temperatura está en 26.20. Y aquí podemos ver que el LED está en color verde. Cuando la temperatura sube, le voy a poner algo frío como un bodoque. Cuando la temperatura sube va a cambiar el color del LED. Voy a esperar a que cambie. Y podemos ver cómo cambia el color del LED. Y acá cambió la temperatura, bajó 25.40 está. Y aquí ha cambiado el color del LED a color anaranjado, que significa que hace un poco más de frío, o la temperatura es un poco más fría. Y ahora voy a hacerlo con una velita para poder obtener la temperatura en calor. Voy a acercarlo un poco nada más. Tiene que subir 28. Está subiendo 26.60. 27. Cambió al estado normal. Y a ver. 29. Mira, profesor, ha cambiado el color de vela a color rojo. Con una temperatura de 39 grados. A ver, lo voy a enfocar bien. Una temperatura de 31 grados como lo programé. Cuando tengo una temperatura mayor a 30, cuando la temperatura sea mayor a 29, me lo va a poner de color rojo el color del LED. Y aquí podemos verificar el código. Disculpe, aquí la temperatura está en 31.80 y el LED es encendido el color del LED rojo. Y eso es todo, profesor, todo en que consiste el proyecto. Y acá estoy yo, profesor, para que me pueda crear. Espero tenga un buen día, profesor. Hasta luego.